El trabajo conjunto entre los gobiernos de Argentina y Rusia durante un año fue clave para desmantelar una organización internacional dedicada al narcotráfico e incautar 389 kilos de cocaína. El destino final era la propia Federación de Rusia y Alemania, y la maniobra ascendía a $50 millones. El caso evidenció nuevamente la constante búsqueda de nuevas rutas por parte del crimen organizado para movilizar sus productos. Conozcamos ahora sí la mirada que tiene sobre el narcotráfico el analista internacional argentino Damián Jakubowicz, licenciado en geopolítica. Con nosotros, la voz del experto. Damián Jakubowicz, un gusto reencontrarnos en este 2018 contigo. Un gusto para mí también de poderlos saludar y hablar un poquito de geopolítica. Uno de tus temas en que te has especializado, Damián, es el narcotráfico, cómo operan estas redes, y en este arranque de año queríamos consultarte porque se han conocido algunos datos de la ONU sobre el año 2017 que entre otras cosas marca a Colombia, México y Brasil como los principales puntos de producción, acopio y tráfico hacia Estados Unidos y Europa. Se me ocurre preguntar, porque no son cosas que cambien todos los años, ¿cómo es posible que este fenómeno se mantenga durante décadas y además aumente progresivamente las cantidades traficadas? Sí, es cierto lo que decís y es muy clara la pregunta. Lo primero que yo creo que hay que empezar a pensar es, primero, tener en cuenta que cuando uno habla de narcotráfico, habla de una de las 3 industrias más poderosas del mundo. O sea, que cuando un país o un lobby o alguien quiere combatir al narcotráfico, está combatiendo una de las 3 fuentes de movimiento de dinero más importantes del mundo. O sea, que alguien que combate el narcotráfico se está poniendo contra la espalda o contra sí mismo una industria más poderosa o tan poderosa como todo el sistema financiero mundial. Eso es lo primero que hay que entender para ver la clase de enemigo y la clase de oscuridad que está invadiendo a América Latina, ya como lo marcaste vos desde varias décadas. Lo segundo importante para entender es que así como las empresas, las multinacionales se vieron de alguna manera favorecidas por el fenómeno de la globalización, la industria del narcotráfico lo mismo. Entonces uno cuando habla de narcotráfico en América Latina tiene que pensar así como una nube oscura que se va moviendo por la región según la conveniencia de la ruta de droga, porque se puede haber liberado una ruta hacia Europa, según la conveniencia de que si un país, después podemos ampliarlo, está militarizado o no, según la conveniencia de si las leyes a un país lo favorecen o no. Entonces el narcotráfico, ahora con todo el fenómeno de la globalización y los medios de comunicación, se empieza a desplazar en el continente según lo convenga. Y lo tercero, muy importante para remarcar, es que, como lo dijimos, es uno de los negocios más importantes del mundo. Entonces, estamos en un mundo en donde el paradigma es hacer dinero, eso es lo que hemos construido por ahora, esperemos que cambie. Es muy difícil combatir el narcotráfico mientras haya oferta, mientras haya demanda y mientras detrás de esto haya un negocio fabuloso. Clarísimo, Damián. Estoy pensando que México y Colombia tienen planes de combate con apoyos millonarios de Estados Unidos. De alguna manera han militarizado la lucha contra el narcotráfico. En estos días también teníamos la noticia de que el gobierno brasilero también militarizó Río de Janeiro. No es la primera vez, pero en esta ocasión lo ha hecho de nuevo para frenar el avance del crimen organizado, entre ellos obviamente el narcotráfico. ¿Cómo ves la opción militar como solución? Mira, depende cómo uno lo piensa. Si uno piensa la opción militar a nivel nacional o a nivel de una ciudad, la opción militar es buena, porque lo que va a pasar, ¿sí? Y digo buena entre comillas, porque lo que va a pasar es que el narcotráfico se va a simplemente desplazar. Las experiencias de México y de Colombia, lo que nos han demostrado, ¿sí? Es que la militarización de un país, lo único que genera, además de muerte y violencia, es que el problema se desplace hacia otro país que por ahí no tiene un arreglo hecho con los Estados Unidos o un plan de militarización fuerte. Un ejemplo muy claro de esto, para que vean que esto aplica a cualquier país, vamos a hablar de Afganistán. ¿Sí? Afganistán es conocido
por haber tenido mucho tiempo todo el monopolio de lo que es el tráfico de heroína. Casi podríamos decir, salvando las distancias, que Afganistán era la heroína a lo que Colombia la cocaína. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en el 2003, Afganistán, antes de la fuerte militarización de Occidente, Afganistán movía más o menos el 75% de todo lo que era el tráfico de heroína. Después de 10 años después se hizo un estudio, ¿sí? 10 años después de la militarización de Afganistán, uno se había encontrado en que Afganistán había pasado de manejar el 75% de la heroína a manejar el 25% de la heroína. Entonces, si uno analiza el problema de Afganistán, uno puede decir, sí, la militarización le dio resultado. Pero, claro, ¿qué pasó? El problema, sí, el tráfico se desplazó a Kirguistán y Kazajistán, porque esto es importante, el tráfico de heroína del 2003 al 2013 sigue siendo exactamente lo mismo, entre 2.000 y 2.500 toneladas. El único problema es dónde se hace. Bien, bien, está clarísimo. Estoy pensando en los destinos de la droga y en esta fiebre, en este auge del consumo de opioides que hay en Estados Unidos, pero quiero guardarme ese tema para la última pregunta. Damián, tú hablabas de, por ejemplo, los acuerdos que tienen países o no con Estados Unidos en función de los resultados que puedan tener. Estoy recordando el caso de Bolivia, que de alguna manera es ufana que haber roto con la DEA y haber sacado la oficina que allí estaba, ha sido una de las cosas que permitió mejorar el combate al narcotráfico y reducir los niveles de consumo. Argentina acaba de firmar en estos días también un convenio con la DEA. ¿Qué pensás de este acuerdo? Hay varios temas. Primero, el tema de Bolivia. El tema de Bolivia es un problema muy particular porque Bolivia es un gran productor de las hojas de coca, sí, pero recordemos que las hojas de coca en Bolivia son sagradas y son de consumo diario de por sí, en té, o la gente lo va mascando por el tema de las alturas. Uh-huh. Cualquiera que haya estado en Bolivia, en La Paz, sabe que mascarla una hoja de coca es casi indispensable para poder caminar un par de kilómetros. Entonces, ahí tenemos un problema en donde justamente la DEA y el gobierno boliviano tenían una visión completamente diferente del problema. Para la DEA, un productor de coca estaba a la misma altura que alguien que vendía 1 kilo de cocaína pura. No había ninguna diferenciación. Entonces, ahí había un problema realmente de óptica. Y después, en el tema de la Argentina, es real que la Argentina tiene un problema de narcotráfico. De hecho, Argentina está en los primeros puestos de consumo de cocaína promedio por habitante. Está a la altura de Inglaterra, Estados Unidos, está realmente entre los primeros puestos. Entonces, negar el problema del narcotráfico en Argentina es un error. Ahora, el tema que nos encontramos, ¿sí?, es que, como decíamos al principio, el narcotráfico es una de las industrias más poderosas del mundo. Los estados latinoamericanos, como se dice en Argentina, no les da el cuero, claro, económicamente, militarmente, para poder pelear, y necesitan ayuda del exterior. Hoy en día, ¿sí?, y por eso lo que está sucediendo con Rusia en Nicaragua, uh-huh, es muy interesante, porque hasta hace poco tiempo, ¿sí?, para los países latinoamericanos no existía ninguna otra opción para poder combatir el narcotráfico que solicitar ayuda financiera y militar a los Estados Unidos, sabiendo el precio que cada uno de los países pagaba por esto, pero sabiendo que tampoco tenían opción. Entonces, hoy en día la Argentina, ¿sí?, si pretende combatir el narcotráfico, por supuesto que militarmente y a nivel de defensa va a necesitar invertir muchísimo, uh-huh, en armamento, logística, sabiendo que el sistema de defensa argentino es bastante, y militar, es bastante vetusto, o bien pedir ayuda. Entonces, Argentina hoy ha hecho la elección de pedirle ayuda a los Estados Unidos. Veremos y estaremos atentos a cuál será el precio a pagar, una base militar. No suele ser barato este tipo de intercambio. Sí, si uno hace la historia de los últimos 100 años, ve que el tráfico de drogas ha estado siempre presente y por lo tanto creo que alguna vez lo hemos hablado. Es un tema más de mercado, oferta y demanda. Damián, ¿cómo se soluciona el narcotráfico? ¿Cómo se le pone fin? Esa es la gran pregunta. Yo creo que hay dos estrategias para solucionar, descartando la opción militar que hemos visto que no ha servido. Uno es bajar
lo que es toda la demanda. Pero ahí lo que uno se tiene que empezar a pensar es un cambio por ahí más espiritual, más de despertar de conciencia de por qué hoy la gente tiene la necesidad, como vos dijiste, milenaria, ¿sí? de reventarse, de huir de la realidad, porque la realidad lo supera y lo único que encuentra es esta especie de escape que siempre ha sido o el cigarrillo o las drogas fuertes como la cocaína, y entre las cuales por supuesto agrego el alcohol. Bien. Pero la marihuana es más bien una droga blanda. Entonces, lo primero sería empezar a trabajar a nivel de conciencia y tratar de construir un mundo, ¿sí? En donde un gran primer paso sería construir un mundo en donde el mejor de los negocios deje de ser la guerra, la violencia y la inseguridad. Seguramente esto ayudaría a que justamente la demanda baje. Y el otro es atacarse directamente a la rentabilidad, que es el gran problema que tiene el mundo para combatir el narcotráfico, es su rentabilidad. Hoy en día, 1 kilo de cocaína se hace más o menos con 375 kilos de coca, de ahí con eso se hace 2,5 kilos de pasta base, y después llega 1 kilo de cocaína pura que arranca a $1,000, $2,000 en Bolivia y termina en 50, 60,000, 70,000, 80,000 dólares en la ciudad de San Francisco. Entonces, con este negocio, lo que uno tendría que hacer es directamente atacar. Uno de los problemas es la rentabilidad. La legalización seguramente sería un arma terrible y un golpe terrible al narcotráfico. Hay que ver ahí si la voluntad política lo permite y si el poder político logra ganarle la pulseada al poder financiero, que hasta hoy en día no es el caso. Bien, Damián, un gusto escucharte, te agradezco y te invito a que te quedes compartiendo lo que queda del programa, porque vamos a hurgar justamente qué pasa con el dinero que produce el narcotráfico. Hasta la próxima, Damián. Hasta la próxima, y siempre un gusto poder charlar con ustedes. Hasta aquí Telescopio. En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.